Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. De verdad que para mí es un gusto, un privilegio, ¿verdad? El recibir la oportunidad de en esta hermosa ocasión hacer uso de la palabra del Señor. Inmensas gracias sean dadas a Dios por permitirnos a nosotros estar nueva vez, ¿verdad? Tomando la palabra de Dios para así inquirir conocimiento en las cosas del Señor. Vamos a empezar con este estudio, puesto que hoy tenemos un tema también que es de mucho interés y es el tema los hombres ante el verbo. De manera de inicio, acostumbramos siempre a hablar acerca de los objetivos de la clase y pues empecemos. El objetivo número 1 dice entender el propósito de Juan el Bautista y por qué es llamado el más grande de los profetas. Amén. Entonces, en ese sentido, hermano, debemos decir que realmente Juan el Bautista, recuérdese que fue el precursor, el que abrió el camino al maestro, ¿verdad? Para que el maestro llegara. Antes del maestro venir a la tierra, primeramente, ¿verdad? Antes de iniciar su ministerio evangelístico, Juan empezó el ministerio primero, su ministerio, ¿verdad? Predicando acerca del que había de venir, refiriéndose acerca de la persona de Jesús. Entonces, aquí vemos a Juan el Bautista abriendo el camino, ¿verdad? La voz del desierto, anunciando, ¿verdad? Siendo un precursor de lo que había de venir detrás de él, ¿verdad? Jesús el Salvador. Amén. En el objetivo número 2 hablaremos acerca, ¿verdad?, de abrazar la necesidad de conocer a Jesús para dar testimonio de la luz. Fíjese, hermano, que si una persona no conoce a Jesús, pues no puede dar testimonio de la luz, puesto que si Jesús es la luz y usted no conoce a Jesús, entonces ¿de qué forma podría usted dar testimonio de algo que usted no conoce ni ha experimentado? Entonces, por esto es bueno, hermano, que abracemos la necesidad de conocer a Jesús para dar testimonio de la luz. Esto también podría explicarse de otra forma, puesto que, por ejemplo, si usted es una persona que, como bueno, ya hemos puesto este ejemplo en anteriores ocasiones, usted es una persona que tiene un dolor de cabeza, a usted le están diciendo que hay un remedio que es muy eficiente y que le quita el dolor de cabeza, pues usted no puede hablar de ese medicamento puesto que usted no lo ha probado. Cuando usted le funciona ese medicamento y que usted lo aprueba, entonces usted tiene la posibilidad y la certeza de poder hablar de ese medicamento y decir si funciona o no. Entonces, en ese sentido, vemos a muchas personas también promoviendo en muchas ocasiones productos que ellos no saben, ¿verdad?, para qué sirve el producto, qué es lo que hace, o si lo saben de teoría, pero no porque lo han experimentado. No pueden hablar acerca de la eficiencia del producto porque, valga la redundancia, no lo han experimentado. Así también es acerca de Jesús. No podemos enseñar a Jesús, no podemos hablar acerca de Jesús, no podemos testificar acerca de Jesús si nosotros no le hemos conocido. Y aquí la palabra conocido no es simplemente tener un conocimiento teórico, no es simplemente tener un concepto intelectual acerca de Jesús, sino que va más allá del velo y es usted poder experimentar a Dios, poder conocer a Dios. Amén. Y conocer a Dios significa experimentarlo, testificar de Él, ¿verdad?, poder obedecerle, poder someterse a Él. Amén. Esto es conocer a Jesús. Amén. Y de esta forma, hermano, vamos a continuar con el próximo objetivo, ya que estos puntos lo vamos a estar desarrollando un poquito más durante el estudio. El tercer objetivo dice comprender lo que implica recibir a Dios y ser sus hijos. Amén. Esto es importante aclararlo, puesto que a nivel mundial se ha dado la confusión de que las personas creen que son hijos de Dios y que o que no lo son. Entonces hay una parte que no es hijo de Dios y dicen que lo son. Hay otra parte que son hijos de Dios pero no lo creen. Entonces hay que comprender y hay que explicar esto de una manera más amplia, puesto que la palabra de Dios en el libro de Juan, que es el cual vamos a tomar como base en este estudio bíblico, el libro de Juan capítulo 1, verso 6 en adelante, habla acerca de los hijos de Dios, los que le recibieron, los que creyeron en su nombre. Dice que le dio
la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí de alguna forma el mismo verso está especificando bien claro para que nadie se equivoque. Amén. Para que nadie se confunda con esto, puesto que también a mí y a usted yo sé que le ha tocado en algún momento argumentar acerca de este tema, que si somos hijos de Dios, nosotros que hemos creído en su nombre, que le hemos recibido, claro que somos hijos de Dios, porque la misma Biblia a nosotros nos da el derecho legal de decirlo. Amén. Ahora bien, es diferente el caso que sucede con las personas que todavía no han recibido a Jesús, no creen en Él, no han creído, no lo han recibido. Entonces a esa persona, al igual que nosotros, ellos no pudieran decirlo así, puesto que no se le ha dado la autoridad legal para ser llamados hijos de Dios. Y esa autoridad no es usted, no soy yo, que se la damos a las personas. No es alguien que le pone a usted el calificativo de que usted es hijo de Dios. Es el mismo Padre que decide si usted es su hijo o si usted no lo es. Y este certificado legal, ¿verdad?, o jurídico, ¿verdad?, se lo da el mismo Padre cuando usted acepta ser su hijo. Pero lo cierto es que Dios siempre está dispuesto a ser nuestro Padre. Lo único es que muchas veces nosotros los humanos nos privamos y nos alejamos y nos servamos, ¿verdad?, este privilegio, y entonces en muchas ocasiones andamos a expensas del Señor. Así que vamos a continuar con este estudio y vamos a ver el próximo punto. Vamos a ver la base bíblica en el libro de Juan, capítulo 1, versos 6 al 13. La leemos de la siguiente manera. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuya cobertura estamos. Dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. A manera de un comentario breve, podríamos decir que aquí hay un certificado, ¿verdad? Aquí el certificado está mostrando como si fuera un contrato, cómo es el asunto de los que son hijos de Dios o los que no lo son. En aquel momento cuando Jesús vino, ¿verdad?, las personas lo estaban esperando. Jesús vino directamente a su pueblo natal, ¿verdad?, porque Jesús era autóctono de allá, de Jerusalén, Belén de Judea. Entonces él fue allá donde la ciudad que vivía, ¿verdad?, a predicar el evangelio, donde nació, donde había nacido y donde vivía, a predicar el evangelio. Pero en esa ocasión, cuando ya él inicia su ministerio, después de muchas personas estarlo esperando por muchos tiempos, durante muchos años, puesto que se había profetizado por diversos profetas del Antiguo Testamento, entre ellos Elías y una serie de profetas que había profetizado acerca de Jesús. Entonces cuando Jesús hace su entrada, ya formalmente inicia su ministerio, hay muchas personas que no lo reciben. Entonces en este caso Jesús está hablando, ¿verdad? Y bueno, Juan aquí está enseñando y está diciendo quiénes son los que son hijos de Dios. Amén. Y en el verso 12 él es bien explícito y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es por esto, hermano, que no todo aquel que dice que es hijo de Dios legalmente lo es. Usted puede decir que es hijo de Dios. El hecho está en que realmente usted lo sea. Porque una cosa es usted decirlo, profesarlo, pero otra cosa es que usted tenga la legalidad de parte de Dios, otorgada de parte de Dios, de que realmente Dios mismo lo reconozca a usted como su hijo. Amén. Porque, por ejemplo, ustedes que tienen hijos, los hermanos, usted sabe cuántos hijos usted tiene, pero usted no puede venir un muchacho de repente diciéndole que él es hijo suyo y que usted es su papá. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no hay un derecho
No hay un certificado que lo avale y usted a esa persona no lo conoce. Un extraño que venga de repente a decirle a usted que usted es su papá y que él es su hijo, usted no lo va a aceptar porque usted sabe que no es así. Entonces, así mismo pasa con el tema de nosotros y Dios. Si Dios a nosotros no nos ha autorizado, no nos ha dado la potestad de ser hechos, de ser llamados su hijo, porque no le hemos recibido, entonces todavía no contamos con ese privilegio, ¿verdad? Y con esa autorización, con esa paternidad de Dios, de tenerlo a él como padre. Pues vamos a continuar. Así que vamos viendo, ¿verdad? Que los que son hijos de Dios son los que le hemos aceptado. Amén. Entonces vamos a ver el pensamiento central. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Amén. Vamos a ver algunos conceptos que están implícitos en el tema, y entre ellos aparece la palabra hombre. El término hombre, ¿verdad?, es un término que designa al ser humano para diferenciarlo a la vez de la deidad y de los animales. Amén. Recuérdese que Dios nos hizo a nosotros, hermano, un poco menor que los hombres, que los ángeles. Somos hombres, ¿verdad? Pero gracias a Dios que contamos con el poder de Dios a nuestra merced. Así que vamos a ver el siguiente término, que es la palabra verbo. Es una palabra pronunciada por Dios. Verbo es la palabra pronunciada por Dios. O sea, es una definición a nivel bíblico. Cuando se habla de verbo en la Biblia, está hablando de la palabra pronunciada por Dios. Está hablando de logos. Está hablando de la palabra de Dios viva. Amén. La palabra de Dios viva. Está hablando de la acción eficaz de Dios. Esa acción eficaz, esa acción poderosa que creó el universo, que de la nada, hermano, cuando Dios dijo sea la luz, así fue hecha la luz. Cuando Dios creó en el universo y fue diciendo sea la luz, sea las expansiones, ¿verdad? Produzcase, ¿verdad? Las hierbas y todo eso, lo demás, los animales, las aves del cielo, todo eso fue mediante el logos, la palabra vida de Dios, que le fue dando vida, ¿verdad? Y le fue materializando todo lo que de la boca de Dios salía. Esa palabra que se encargó de accionar en la creación es el mismo Jesús, el mismo verbo de aquel que habla en Juan, ¿verdad? El verbo de Dios hecho carne. Vamos a continuar para que usted vaya viendo, hermano, que Jesús es el amén de Dios, es la palabra viva de Dios, ¿verdad? Y en este sentido, ¿verdad?, nosotros tenemos un Jesús, un Dios que acciona también para nuestras necesidades y para todo lo que nosotros lo necesitemos, porque Jesús es el verbo y la palabra verbo significa acción. Es bueno que nosotros veamos a Dios y que tengamos la fe para poder ver a Dios accionando en nuestros problemas, en nuestras necesidades, porque Jesús es el verbo y el verbo es acción. Y yo estoy seguro que usted y yo queremos ver a Dios en acción en nuestras vidas. Vamos a ver aquí este punto número 1. Dice, Juan no era un hombre cualquiera. Era un profeta de Dios y como todo auténtico profeta había sido enviado por Dios. No debemos olvidar que esta siempre es una iniciativa que surge de parte de Dios. Realmente el hecho de Dios mandar a Juan y mandar a Jesús es una iniciativa que surge directamente de parte de Dios. Amén. Porque Dios tenía su plan perfecto después de haberse efectuado la caída del hombre. Pues Dios ya antes de eso había elaborado un plan perfecto de cómo restaurarlo y de cómo reivindicarlo delante de Dios. Así que vamos a ver el punto 2 y dice que nosotros pudiéramos preguntarnos acerca de la autenticidad del siervo Juan, ¿verdad? De este siervo que vino a abrir el camino para que Jesús pudiera venir y encontrar el escenario ya hecho. Este siervo Juan, este precursor, ¿verdad?, que Jesús utilizó. Recuérdense que Jesús y Juan eran contemporáneos y Jesús viene detrás de Juan, y cuando ya Jesús llega, entonces a Jesús se le entrega el escenario, como por así decirlo. Juan es el que le hace la presentación formal y honorable a Jesús.
Y es por esto que más adelante, ¿verdad? Aunque él no hizo ninguna señal ni hizo milagros, posiblemente Juan no hizo tantas señales como Pedro, o tantos milagros como Pedro, no sanaba a la gente con su sombra, no hacía milagros, quizás no hizo tantas cosas, milagros como Elías, como Pedro, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, y como estos siervos de Dios de la antigüedad, que hicieron muchísimas sanidades, milagros y demás. Quizás Juan no sonaba así a nivel de fama como estos profetas, Elías, Eliseo, Pedro, pero realmente la fama de Juan en cuanto a la humildad, en cuanto al honor que se le entregó a él, al privilegio de presentar a Jesús, de abrirle el camino a Dios. Amén. Juan es el puente que está como para hacer venir una nueva era, ¿verdad? Aquí a la tierra. Entonces Juan es ese puente que Dios escoge para que venga como precursor. Es como usted está abriendo un camino, que usted va chapeando y abriendo, ¿verdad?, las tronchas. Entonces Juan era ese siervo. Por ejemplo, cuando van a abrir una avenida, van a abrir las calles, hay un monte, utilizan un aparato, ¿verdad?, que se llama un tractor, un D8, un bulldog. Ese va arrastrando y va abriendo senderos, va abriendo camino. Entonces luego que él limpia, ahí tiran entonces, luego viene el que va a emparejar y luego tiran la talvia, ¿verdad?, el asfalto. Entonces Juan realmente fue el que abrió ese camino así. Juan fue el que se llevó todas las malezas que habían por delante, ¿verdad?, y abrió esas trochas. Juan era ese, para que Jesús viniera y caminara el camino, ¿verdad?, que había de caminar aquí durante su ministerio de 33 años cuando empezó. Entonces, Juan era ese siervo de Dios. Vamos a continuar hablando, ¿verdad?, de este siervo de Dios. Dice que el Señor lo describió como uno de los más grandes profetas, ¿verdad? Uno de los más grandes profetas. Como le dije anteriormente, no hizo ningún milagro, pero realmente el privilegio que se le entregó a Juan no fue chiquito. Amén. Además, siempre evitó atraer las miradas de las personas hacia él. Y es un punto que nosotros deberíamos enfocar con mucho cuidado. Amén. Porque el fin de Juan no era realmente que las personas se enfocaran en él. Él siempre hablaba de que venía uno detrás de él, que él ni siquiera era digno de desatar ni de amarrar el cordón y la sandalia de sus pies. Entonces Juan se está poniendo por debajo y se está humillando, está dejando las cosas claras. Él está diciendo: no soy yo, la luz no soy yo, viene una luz poderosa detrás de mí, viene Jesús, el Mesías, el Salvador, y yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de las sandalias de sus pies. Entonces es para que usted vaya viendo, hermano, la forma de cómo este siervo se presentaba y la humildad que irradiaba en ese siervo de Dios. Realmente la humildad es algo que nos hace grande, y eso pasó con el siervo Juan. Vamos a continuar. Dice, nos dice que Juan predicara de Jesús, sino que dio testimonio de Jesús. Y es aquí donde quisiera mostrar por explícito una diferencia radical. Una cosa es usted, hermano, predicar acerca de Jesús, y otra cosa es usted dar testimonio de Jesús. Fíjese en la diferencia, hermano, puesto que una cosa es predicar. Cuando nosotros predicamos acerca de algo, es porque nosotros tenemos un conocimiento o una teoría intelectual. Para predicar acerca de Jesús, lo que hay que tener, usted se puede leer un verso bíblico, usted puede estudiar la palabra de Dios, pero eso no significa que usted dé testimonio de Jesús, porque una cosa es el conocimiento intelectual, ¿verdad? El conocimiento intelectual, la teoría. Y otra cosa realmente es el que usted conozca lo que usted está predicando, que usted lo haya experimentado. Y de eso se refiere. Entonces, en el caso del siervo Juan, Juan no era un teórico, sino que Juan había experimentado. Amén. Juan había conocido. Juan estaba viviendo a Jesús en su vida. Porque Juan era un siervo que se guardaba para Dios, conocía la profecía, conocía el Mesías que había de venir. Y entonces lo está presentando con gran esmero. Amén.
Entonces no solamente es porque estudiemos un mensaje que nosotros podríamos predicar y hablar de Jesús. Esto se va más para allá de las teorías. Una teoría, como dice aquí, es un conjunto de reglas, principios, conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina, una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Cuando usted tiene la teoría, hermano, usted puede hacer cualquier cosa, pero una cosa es la teoría y otra cosa es que usted conozca, ¿verdad?, la funcionalidad, que usted aplique la práctica. La práctica es el ejercicio, la realización de una actividad de forma continuada o conforme a sus reglas. Entonces, en ese sentido, hermano, hay que diferenciar esas partes. Amén. Aquí hay un verso bíblico que sí vamos a estar viendo. Dice, a manera de comentario, Juan el Bautista fue fiel a su llamamiento y dio testimonio de Jesús en medio de su generación. La pregunta es, ¿nosotros estamos dando testimonio en nuestra generación? ¿De qué forma estamos impactando nuestra generación? ¿De qué forma estamos influenciando, estamos afectando, estamos abarcando nuestra generación? ¿De qué forma estamos apoyando, estamos ¿verdad?, presentándonos como luz en esta generación? Aquí en el capítulo 1, verso 29 al 30, habla de que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, hermano, cómo Juan está presentando a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. En ese sentido, recuérdese que el que nace primero es Juan, ¿verdad? Pero Juan dice que él era primero que yo. Está hablando aquí de la divinidad de Jesús, porque realmente Jesús es antes de Juan y antes que los patriarcas, antes que los profetas, porque Jesús es Dios. Amén. Jesús es el que hizo la naturaleza, la creación completa. Entonces por eso está diciendo Juan que es primero que él. Amén. Entonces vamos a ver, dice, también el Padre ha dado testimonio de Jesús. Lo hermoso que es cuando Dios mismo da testimonio de usted. En este caso, Dios dio testimonio acerca de Jesús. En el libro de Juan capítulo 5, verso 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En el libro de Lucas capítulo 3, verso 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Usted sabe lo hermoso que es cuando Dios mismo testifica acerca de usted. Esto pasó con Jesús. Amén. Con Jesús, realmente, hermano, Dios habló de él, dio testimonio acerca de Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que a nosotros se nos defina como que somos de Dios o que somos del otro? Nuestras obras. Las obras que hacemos definen de quién somos. Si somos de Dios o si somos del enemigo. Amén. Lo bien y cierto es que realmente Jesús en una ocasión le toca hablarle un poquito fuerte a esas personas crédulas y fariseos y le está diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, porque estaban en las obras de la carne. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, cuando Jesús le habla en este tono y le dice, ustedes son hijos del diablo porque las obras que ustedes hacen son las obras del diablo. Entonces aquí vemos, hermano, cómo las obras definen de quién nosotros somos, a quién pertenecemos. En este caso, Juan hacía las obras de Dios y también está hablando, amén, de las obras, ¿verdad?, que Jesús también hacía. También más adelante vamos a ver cómo también Jesús es apoyado por el Padre. Como ya dijimos, Jesús cuando se estaba bautizando en el río Jordán, esa voz que se oyó en el cielo, ¿verdad?, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
y ahí de una forma corporal vino una paloma sobre él en forma del Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de paloma, el Espíritu Santo sobre Jesús, apoyando, ¿verdad? Y testificando acerca de Jesús. Dice, las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Eso lo vemos en Juan capítulo 5, verso 36, también en el capítulo 10 de Juan, en el verso 35, ¿verdad? Jesús respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y lo que quiero dejar con esto, hermano, es para que usted vea cómo las obras que nosotros hacemos son las que hablan acerca de nosotros. Porque no puede usted, amén, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Sin usted, en su dentro, en sus adentros, está Jesús, pues lo que usted va a hablar es palabra buena, cosas buenas. Lo que va a salir de usted son cosas buenas. Amén. Las obras que van a salir de usted son cosas buenas, son obras buenas y son obras que van a ser aplaudidas y aceptadas. Pero si realmente en su corazón está el otro, entonces va a ser todo lo contrario. Para que usted vaya viendo que de alguna forma las obras son lo que nos definen. Y por eso que es bueno poner atención a las obras que hacemos. Amén. Dice, después de la ascensión, el Espíritu Santo dio testimonio acerca de Jesús. Aquí estamos viendo, hermano, cómo Dios, ¿verdad?, daba testimonio de Jesús. Amén. Daba testimonio de Jesús, de que es el Hijo de Dios, el Mesías enviado, para que nadie diga que, porque hay personas que todavía están esperando a Jesús, que hasta el día de hoy no lo han aceptado. Entonces, para que vayamos viendo las bases bíblicas de que el Mesías que había de venir, el Mesías prometido, amén, cumplido en la forma de Jesús, vino a esta tierra por cada uno de nosotros. Y por eso que a los suyos vino, como dice la palabra, y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creyeron su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, dice, Dios es luz. Al Dios no poder mostrar toda su gloria por sí solo, puesto que si Dios mostraría, hermano, su gloria, nosotros no soportáramos, ¿verdad? El hombre no soportaría percibir la gloria de Dios. Entonces Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros demos testimonio de Él, demos testimonio de la luz. Esa luz es la que debe de estar en nosotros, hermanos, como testimonio y para también para ser luminares en el mundo y para que los hombres, ¿verdad?, vengan a la luz y sus obras sean reprendidas, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay un momento que Dios envió a muchísimos profetas para que sean luz en esta tierra. Las personas no le creían a las palabras que predicaban, las personas no lo aceptaban. Entonces hay un momento que Dios en su más amplio esplendor tiene que llegar al clímax y hacer la revelación máxima de Dios, y para esto utilizó la persona de Jesús, su Hijo, para que venga entonces personalmente Jesús, ¿verdad?, por amor a la humanidad, a mostrarse, ¿verdad?, en revelación de Dios. Entonces por eso es que, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Amén. Entonces por eso es que Dios viene, hermano, porque ya después de Dios haber hablado tantas veces por los profetas y las personas ignorando la voz de Dios a través de los profetas, entonces Dios en el clímax de su amor, hermano, manda a su único Hijo para que venga a morir por cada uno de nosotros. Y por eso es que el amor de Dios, hermano, es algo sin igual e infinito. Vamos a ver, como dice acá, cuando el evangelista dice que alumbra a todo hombre, pero entonces parece no corresponder al hecho de que muchos viven en tinieblas. Realmente, hermano, dice la palabra de Dios que la luz de Jesús alumbra a todos los hombres. Ahora bien, entonces si la luz de Jesús alumbra a todos los hombres, la pregunta sería, pero entonces si la luz de Jesús alumbra a todos los hombres, ¿por qué hay tantas personas que están en oscuridad? ¿Por qué hay tantas personas que están en tinieblas? Si la luz de Jesús alumbra a todos los hombres.
Y esto es, hermano, explicable cuando vemos que las personas, perdón, cuando vemos que las personas lo que hacen es que van en contra o en sentido contrario a la luz de Jesús, puesto que las personas no reciben, no quieren recibir la luz de Dios para que les alumbre y sus malas obras sean reprendidas. Amén. Entonces, como dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 19 al 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Ahí vemos la explicación. Amén. Vamos a ver. Dice, y también nos ha dejado innumerables evidencias de su existencia en la propia creación. Amén. Estamos hablando aquí de la divinidad de Jesús. Amén. Dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. Está hablando aquí, hermano, acerca de Jesús. Todavía estamos hablando acerca de Jesús. Amén. Y en este caso hablando de la divinidad de Jesús. Está diciendo que las personas no tienen excusa para no recibir a Jesús. Amén. La venida del Hijo de Dios encarnado a este mundo ha sido de mayor honor en nuestro planeta. ¿Sabe? El mayor honor que el planeta ha tenido es recibir la visitación de Jesús. Lo único es que el mundo no le conoció, como dijera el siervo Juan, porque no le recibió. Cuando usted recibe, cuando hay una persona que llega a su casa, que toca la puerta, usted mira por las ventanas a ver quién es que está tocando, a ver quién es que está detrás de la puerta. Muchas veces no abrimos así de repente, sin antes persuadirnos de quién es que está tocando la puerta. Amén. Entonces recibirlo a esa persona implica abrirle la puerta. Entonces cuando le abrimos la puerta, le acomodamos y hacemos que esa persona que nos está visitando se sienta cómoda. Entonces en este caso Jesús vino, pero no se le recibió. A Jesús no se le abrió la puerta. A Jesús no se le dijo bienvenido. Entonces es por esto, hermano, que como dijimos anteriormente, la luz de Jesús vino y alumbra a todos los hombres. El problema es que las personas no aceptaron esa luz, no recibieron esa luz. Y por eso que la gente se pregunta, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué ocurren cosas tan malas? ¿Por qué hay tantas injusticias? Es específicamente por el hecho de que las personas no le abrieron las puertas a Jesús, puesto que este no era el mundo que Dios tenía diseñado para nosotros, sino el que nosotros hemos elegido por no abrirle las puertas a Dios. Amén. Entonces por esto vemos este mundo de esta forma, que está de pie a cabeza, porque las personas no le dieron el bien y el buen recibimiento a Jesús, abriendo las puertas en sus vidas. Si fuera el caso, el mundo que estuviéramos viviendo ahora fuera totalmente diferente. Ahora bien, ¿quiénes son los suyos? Los que les recibieron. Amén. Los que les recibieron. Pero damos gracias a Dios que nosotros hemos recibido a Dios y que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es el dolor de Dios? El dolor de Dios es que hay muchas personas que no lo han recibido. E incluso hay personas que están dentro de la iglesia y no se puede decir a ciencia cierta si han recibido a Dios o no, puesto que no se definen. Tipo de cristianos que no se sabe si son cristianos o si son mundanos o qué es lo que son. Entonces en el libro de Isaías, en su capítulo 1, verso 2 al 4, hay una palabra que dice: oíd cielo y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermano, aquí estamos viendo el dolor de Dios, que es
el que viene por el rechazo y la ignorancia a Él. El dolor de Jehová, cuando usted y yo ignoramos a Dios. Incluso muchos cristianos que estamos muchas veces en la iglesia y que tenemos años en la iglesia y estamos provocando dolor a Jehová. El dolor a Jehová aquí lo vemos en ese verso de Isaías capítulo 1 verso 2, donde Dios está expresando un profundo sentimiento de dolor, un sentimiento como de un comentario de tragedia. En Isaías capítulo 1 verso 2, Dios dice: oíd cielos. Es un lenguaje literario. Dios está llamando a los cielos para que escuchen lo que Él va a decir. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, el pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Estamos viendo, hermanos, realmente el dolor profundo de Dios en este verso bíblico. Cuando nosotros nos alejamos, nos apartamos, ignoramos y rechazamos, ¿verdad? Los caminos del Señor, aún estando dentro de la iglesia, puesto que entramos en desobediencia, ¿verdad? Ignoramos a Dios y no observamos los estatutos bíblicos y andamos en nuestra concupiscencia de la carne en muchas ocasiones. Y muchas veces estamos descarriados aún estando dentro de la iglesia. Este tiempo, hermano, yo entiendo que esta enseñanza es para que nosotros también nos demos una retroalimentación, amén, de cómo somos delante de la presencia del Señor, amén, de cómo estamos delante de la presencia de Dios, porque realmente Dios nos anhela y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así, hermano, que ya para concluir, amén, vemos que las personas en muchas ocasiones desean un mundo de luz, pero estando en tinieblas. Y así nunca vamos a encontrar un mundo de luz, puesto que la luz es Jesús. Así que, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que Dios les guarde y hasta la próxima. Esperando que este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios le bendiga más.